La niña entró al hotel solo para pedir comida, pero terminó escuchando a una mujer con un velo morado hablando en árabe, con una calma escalofriante. Mi hijastro no regresará de este viaje. A partir de ese instante, comenzó una carrera contra el tiempo, y nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El vestíbulo del hotel brillaba como una joya. El mármol pulido reflejaba las lámparas doradas, y el perfume costoso de las huéspedes se mezclaba con el sonido distante del piano que tocaba suavemente en una esquina. Al otro lado de la calle, una niña observaba aquel lujo con los ojos llenos de curiosidad y hambre. Olivia, con ropa gastada y sandalias descoloridas, pensaba para sí misma: tal vez alguien allá adentro me dé unas monedas, solo lo suficiente para comer algo hoy. El estómago vacío dolía, pero la esperanza hablaba más fuerte. Respiró hondo y entró, tratando de parecer invisible entre los adultos elegantes. Se apoyó en una de las columnas, observando discretamente a los huéspedes que entraban y salían. Pero algo pronto llamó su atención. Una mujer con un velo morado, de apariencia imponente y acento marcado, hablaba por teléfono en árabe. Olivia frunció el ceño, sorprendida. Era raro ver a alguien así por allí. Se parece a mi amigo del refugio, aquel que decía que el idioma árabe era el más bonito del mundo, pensó con una breve sonrisa. Pero lo que vino después borró cualquier rastro de ligereza en su rostro. Las palabras de la mujer salieron cortantes, en árabe puro. Cuando su padre vaya a la reunión me lo llevaré. Todo está listo. Mi hijastro nunca volverá. Olivia se quedó paralizada. La mujer seguía hablando con calma, como si planeara algo banal, pero cada palabra hacía que el corazón de la niña latiera con más fuerza. Miró a su alrededor. Nadie parecía entender el idioma, nadie prestaba atención, solo ella. Está hablando de alguien, ¿pero de quién? ¿Quién es ese hijastro?, murmuró bajito. La duda comenzó a corroer sus pensamientos, hasta que, al mirar hacia el centro del vestíbulo, vio a un niño sentado al borde de la fuente, vestido con una túnica blanca impecable, jugando con un barquito de papel. Debe ser él, pensó. La respiración de Olivia se aceleró. Volvió a mirar a la mujer del velo que ahora se alejaba, desapareciendo entre los huéspedes. El miedo se apoderó de su cuerpo. Si no hablo, nadie lo hará. ¿Y si tiene razón? ¿Y si el niño desaparece? El pensamiento la empujó hacia adelante. Cruzó el suelo de mármol apresurada, esquivando a la gente. El sonido de sus sandalias resonaba más fuerte que el piano. Cuando llegó cerca de la fuente, el niño levantó la mirada, asustado al verla acercarse con prisa. «Hola», dijo ella jadeante, tratando de parecer tranquila. Yo me llamo Olivia. ¿Cómo te llamas tú?» «Zane», respondió él desconfiado, frunciendo el ceño. «¿Por qué quieres saber?» Ella tragó saliva. «¿Tú eres el hijastro de esa mujer con el velo morado?», preguntó señalando discretamente hacia el pasillo por donde la mujer había salido. Zane asintió, aún sin entender. «Sí, es mi madrastra». «¿Por qué?» Olivia respiró hondo, el corazón acelerado. «Porque…» Titubeó por un instante buscando las palabras. «La escuché hablar hace un rato. Dijo que cuando tu padre fuera a la reunión, se te llevaría, que nunca volverías». Zane la miró atónito. «¿Qué? ¿Cómo sabes lo que dijo?» Su voz salió más alta de lo que pretendía. «Entiendo un poco de árabe. Un hombre que vivía en un refugio conmigo me enseñó algunas palabras», explicó, tratando de justificarse, pero la mirada de Zane seguía siendo desconfiada. «Eso no tiene sentido», murmuró él negando con la cabeza. «Mi madrastra siempre ha sido buena conmigo. Nunca haría eso». Olivia dio un paso adelante, insistiendo. «Sé lo que escuché, Zane. Hablaba de ti. Usó la palabra hijastro. Te lo juro». El niño desvió la mirada perturbado. La sonrisa que antes había en su rostro desapareció. El sonido de la fuente pareció volverse distante y por un instante
Solo existió el silencio entre ellos. Olivia apretó las manos, angustiada. «Por favor, créeme», susurró. Pero él no respondió. Solo permaneció allí con la mirada perdida, mientras la duda, pequeña, insistente, empezaba a nacer dentro de él, una duda que pronto sería imposible de ignorar. Zane permaneció un tiempo en silencio, aún aturdido por lo que había escuchado de aquella niña desconocida. El sonido de la fuente detrás de ellos parecía distante, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar ese momento. Miró nuevamente a Olivia, tratando de encontrar alguna mentira en sus ojos, pero todo lo que vio fue miedo y sinceridad. «Esto no puede ser verdad», pensaba. «Pero ¿y si lo es?». El corazón le latía descompasado, y antes de poder razonar, vio la figura familiar de Samira, su madrastra, apareciendo por el pasillo lateral. Elegante, serena, con el velo morado cayendo graciosamente sobre los hombros. Samira caminaba con pasos lentos, la postura impecable y la sonrisa calculada. El collar de perlas reflejaba la luz del salón. Al ver a su hijastro, abrió los brazos con una ternura ensayada. «Zane», exclamó con tono dulce, «te estaba buscando, querido». Pero el niño no se movió. Había algo tenso en su mirada. Olivia dio un paso atrás, sintiendo el peso de aquella presencia. El perfume fuerte de la mujer la envolvió, y por un instante deseó desaparecer de ahí. Samira posó los ojos sobre ella, analizándola de arriba abajo con una mirada afilada, disimulada tras una sonrisa amable. «¿Quién es esta niñita?», preguntó en tono meloso, dirigiéndose a Zane. «Ella», titubeó. «Ella dijo que te escuchó, diciendo que ibas a llevarme». Por un breve segundo el rostro de Samira se endureció, pero enseguida soltó una risa ligera, casi musical. «¿Qué?», rió, llevándose la mano al pecho, fingiendo sorpresa. «Oh, Zane, eso es terrible». «¿Qué clase de niña inventa algo así?». Se acercó lentamente con la mirada fija en Olivia. «Yo jamás te haría daño, querido. Eres como un hijo para mí». Las palabras sonaban dulces, pero la dulzura era un veneno. Olivia podía sentirlo. La mujer se arrodilló frente al niño, tomándole las manos. «¿De verdad crees que sería capaz de algo tan cruel?», susurró, con falsa emoción en los ojos. «Te amo, Zane. Cuidaría de ti con mi propia vida». Y girándose hacia Olivia, añadió con una sonrisa helada: «Pero parece que no todos entienden lo que es el amor. Algunas personas disfrutan destruyendo lo que no conocen». Olivia sintió el rostro arder de vergüenza y rabia. «No estoy mintiendo», respondió bajito pero con firmeza. «Te oí hablar en árabe. Dijiste que ibas a llevarte al hijastro». Samira arqueó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿En árabe?», repitió con tono burlón. «Qué interesante. ¿Y desde cuándo una niña sin hogar como tú entiende árabe?». Su voz sonó como un latigazo, rompiendo el aire del salón. Algunas personas empezaron a mirar en su dirección, curiosas. «Deberías avergonzarte por inventar historias tan repugnantes». Zane bajó la cabeza confundido, mientras Olivia luchaba por contener las lágrimas. «Yo solo quería ayudar», murmuró, pero Samira no se detuvo. «¿Ayudar?», rió ella, inclinándose hacia la niña. «¿Invades un hotel de lujo? ¿Inventas mentiras sobre una mujer respetable? ¿Y todavía esperas que alguien te crea? Mírate, niña». La sonrisa desapareció, dando paso a una mirada cortante. «Vete antes de que llame a seguridad. Este no es un lugar para ti». Olivia dio un paso atrás, temblando. La mirada de Samira, antes dulce, ahora era puro odio. Detrás del velo y del tono suave había algo frío, calculador, algo que hizo que la niña sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Zane levantó la vista, tratando de entender lo que veía. La voz de su madrastra sonaba sincera, pero algo en su corazón lo inquietaba. «¿Por qué está tan enojada?», pensó. «¿Por qué le habla así?». «Vete, niña»,
repitió Samira, esta vez en un susurro amenazante. Desaparece, y si te atreves a inventar otra mentira sobre mí, yo misma me aseguraré de que nadie vuelva a escucharte. Olivia retrocedió, sin poder responder. Las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Dio la espalda y se alejó lentamente, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. El aire era pesado, casi imposible de respirar. Zane la vio marcharse, con el pecho apretado por una sensación que no lograba explicar. Algo dentro de él le decía que la niña no estaba mintiendo. Pero ahora ya era demasiado tarde. El veneno de la duda se había esparcido. Zane caminaba apresurado por los pasillos del hotel, con el corazón hecho pedazos. Las palabras de Olivia aún resonaban en su mente, mezcladas con los insultos de su madrastra. El sonido de los tacones de Samira retumbaba detrás de él, pero el niño aceleró el paso. «Necesito hablar con mi papá ahora mismo», repetía en sus pensamientos, tratando de contener el miedo que crecía dentro de su pecho. Aquella niña de la calle no parecía mentirosa, y por más que intentara ignorarlo, había algo en su voz que sonaba demasiado verdadero. El pasillo principal conducía al salón de conferencias, donde su padre, Khalid al-Rashid, el multimillonario árabe dueño de hoteles y empresas petroleras, se reunía con inversionistas internacionales. Dos grandes puertas dobles de madera oscura marcaban la entrada. Desde adentro se oían voces graves y serias, mezcladas con el sonido de papeles y copas sobre la mesa. Zane dudó por un instante, el corazón latiendo con fuerza. ¿Y si no me cree? ¿Y si piensa que es solo otra fantasía infantil? Sanasi reunió valor y empujó las puertas. «¡Papá!», gritó rompiendo el silencio elegante de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. Hombres de traje intercambiaron miradas sorprendidas. Khalid, sentado a la cabecera, levantó la vista lentamente. El rostro del multimillonario era firme, concentrado, como el de quien carga el peso de 1000 responsabilidades. «¿Zane?», preguntó sorprendido pero sin enojo. «¿Qué haces aquí, hijo? Necesito hablar contigo. Ahora. Es importante», dijo el niño con la voz temblorosa. El padre miró a los demás hombres en la mesa y luego volvió hacia su hijo. «Zane, estoy en una reunión muy importante», dijo con calma, pero con el tono impaciente de quien vive entre plazos y cifras enormes. «Espera un momento, hablamos después». «Pero papá, es en serio», insistió el niño dando un paso al frente. «Necesito hablar contigo, a solas, por favor. Es muy importante». Sus ojos suplicaban y la respiración se agitaba. Algunos empresarios se miraron entre sí, curiosos ante el nerviosismo del pequeño. Khalid frunció el ceño, incómodo con la interrupción. «Hijo, no ahora. Me estás avergonzando». Su voz seguía tranquila, pero la frialdad cortaba como el hielo. «Solo un minuto, papá, por favor», suplicó Zane casi sin aliento. «Es rápido». Khalid respiró hondo y se ajustó el saco. «Zane, ve a jugar. Luego conversamos». Se volvió hacia los invitados con una sonrisa diplomática. «Ya saben cómo son los niños». Risas discretas se esparcieron por la mesa. El niño sintió el rostro arder. «Papá, es importante», susurró ya sin fuerzas, pero su padre solo hizo un gesto para que lo dejaran salir. Las puertas se abrieron y dos guardias lo condujeron discretamente hacia afuera. El eco de las risas de los ejecutivos aún resonaba cuando las puertas se cerraron tras él con un golpe seco. Afuera, Zane quedó inmóvil, mirando el suelo, con el pecho apretado. ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué nunca me escucha? El aire parecía demasiado pesado y cada respiración dolía. Se apoyó contra la pared, luchando contra las lágrimas. Por un momento, pensó en volver corriendo, golpear las puertas, gritar, obligar a su padre a escucharlo. Pero la vergüenza lo paralizó. «Está demasiado ocupado para mí». Las palabras le daban vueltas en la cabeza, amargas, repetitivas. El silencio del pasillo parecía burlarse de él.
Zane se limpió el rostro con la manga de la túnica y respiró hondo, intentando parecer fuerte, pero el dolor era demasiado grande. Dentro de la sala, su padre continuaba la reunión, indiferente a la desesperación de su hijo. Y fue allí, en ese pasillo frío y silencioso, donde el niño sintió por primera vez el peso real de la soledad. La reunión había terminado hacía poco. Khalid al-Rashid se quitaba el saco, aliviado por poder, al fin, respirar fuera de las exigencias de números y contratos. El reloj marcaba casi las 8 de la noche, y el silencio en el piso ejecutivo del hotel resultaba reconfortante. Aún así, algo lo inquietaba. Recordaba la expresión angustiada de su hijo horas antes, aquel pedido insistente de hablar a solas. Parecía tan desesperado, pensó ajustándose la corbata. Tal vez fui demasiado duro. El arrepentimiento llegó tarde, pero suficiente como para hacerlo decidir subir hasta la habitación del niño. El pasillo del 10º piso estaba desierto. Las luces eran cálidas y el sonido del aire acondicionado rompía el silencio. Khalid caminaba lentamente, pasando frente a puertas idénticas hasta detenerse frente a la suite de Zane. Tocó suavemente, esperando respuesta. Ningún sonido. Tocó de nuevo. «¿Zane?», llamó con voz tranquila. «Hijo, soy yo». Nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Giró la perilla, desbloqueada. Entró. Lo que encontró lo dejó helado. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas, juguetes tirados por el suelo. Uno de los cajones abierto, ropa faltante, y sobre la mesa el pasaporte del niño, desaparecido. El corazón del multimillonario se disparó. «Zane», gritó corriendo hacia el baño y empujando la puerta con fuerza. Vacío, solo el sonido del grifo goteando. Miró alrededor confundido, intentando hallar cualquier señal de que el niño se hubiera ido por voluntad propia, pero su instinto decía lo contrario. Algo estaba mal, muy mal. En ese momento, escuchó pasos apresurados detrás de él. Uno de sus guardias, Hakim, apareció en el pasillo jadeante. «Señor Khalid», dijo con el rostro tenso, «acabo de ver a un hombre llevando a un niño por la salida de servicio». Khalid sintió el estómago dar un vuelco. «¿Qué?», exclamó ya corriendo hacia el elevador. «¿Dónde?». «Por aquí, señor», respondió Hakim señalando una escalera lateral. «Vi al niño con él». Bajaron las escaleras de servicio a toda prisa, las voces resonando entre las paredes frías. El corazón de Khalid martillaba. «No puede ser, no, mi hijo». Pero a medida que avanzaban algo empezó a inquietarlo. Hakim parecía demasiado nervioso, evitando su mirada. La dirección que tomaban no coincidía con el mapa mental del hotel. «Hakim», dijo Khalid, jadeando, «¿estás seguro de que era mi hijo?». El hombre vaciló. «Completamente, señor, lo vi claramente». Pero había algo falso en su voz. El instinto de Khalid gritaba alerta. Entonces, una voz rompió el silencio como una flecha. «No vaya. Él está mintiendo». Khalid se giró bruscamente. Era Olivia, la niña de la calle, bajando las escaleras corriendo con el cabello despeinado, el rostro sudado y el pecho agitado. «Lo vi», gritó. «Lo vi hablando con Samira. Están juntos. Él es el traidor». Hakim dio un paso atrás, sorprendido, y su mirada lo traicionó por un instante. Miedo. Khalid lo encaró, con la sangre hirviendo. «¿Es verdad eso?», rugió. Hakim intentó responder, pero la vacilación bastó. El guardia sacó algo del cinturón, un cuchillo corto, reluciente bajo la débil luz del pasillo. «Debiste quedarte callada, niña», gruñó, volviéndose contra Olivia. Khalid reaccionó rápido, lanzándose sobre él. Los dos cayeron al suelo, forcejeando con furia. El sonido de la lucha resonaba en los pasillos de mantenimiento. Olivia, temblando, miró alrededor. Un extintor rojo colgaba de la pared. Lo tomó con ambas manos pequeñas, el peso casi insoportable. Con toda la fuerza que tenía,
Lo levantó y golpeó a Hakim en el hombro. El hombre gritó, tambaleó, y Khalid aprovechó el instante para dominarlo. El sonido metálico del cuchillo al caer al suelo resonó en el aire. Khalid lo sujetó con firmeza, jadeando, y miró a Olivia. La niña respiraba con dificultad, los ojos llenos de lágrimas, pero decididos. «Tú», empezó tratando de entender. «Me salvaste». Olivia negó con la cabeza, las lágrimas rodando. «Samira, se lo está llevando. A Zein». La escuché. Van hacia el puerto. Khalid sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El corazón le latía con fuerza. Tomó el hombro de la niña con una mezcla de gratitud y desesperación. «Entonces no tenemos tiempo que perder». Sin mirar atrás, corrieron. La noche afuera parecía viva, llena de ruidos lejanos y sombras que se movían. A cada paso, el miedo crecía. Pero había algo nuevo entre ellos, una alianza improbable, nacida del peligro. El multimillonario y la niña de la calle, ahora unidos por una misma urgencia, salvar al niño antes de que el tiempo los traicionara. La noche había devorado la ciudad. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo de las aceras y haciendo que las luces de los postes parpadearan de forma inquietante. Khalid y Olivia salieron por la parte trasera del hotel, cruzando el estacionamiento casi vacío, mientras el sonido distante de las sirenas y el murmullo de las palmeras formaban un coro de tensión. El multimillonario aún respiraba con dificultad, sintiendo el cuerpo pesado por la lucha con Hakim. Olivia, jadeante, corría a su lado, aferrándose a la orilla de su camisa para no quedarse atrás. La diferencia entre ellos era abismal. Un hombre acostumbrado al lujo y una niña proveniente de las calles, pero ahora los dos estaban unidos por algo mucho más grande que cualquier diferencia. Khalid destrabó el auto blindado con un toque rápido. «Entra», ordenó. Su voz sonó firme, pero con una urgencia temblorosa, como si las palabras salieran antes de ser pensadas. Olivia se sentó en el asiento del pasajero, todavía tratando de procesarlo todo. El olor a cuero y el brillo del tablero parecían pertenecer a otro mundo. «Dime todo lo que escuchaste», pidió él, acelerando. La niña respiró hondo, con la mirada fija en la carretera. Ella habló en árabe. Dijo que iba a llevarse a Zein al puerto clandestino, Terminal 17. Dijo que ya estaba todo listo. Khalid apretó el volante con fuerza, los músculos tensos. «Puerto clandestino», murmuró, tratando de recordar el mapa de la ciudad. «Es la zona industrial». «Está a 20 minutos de aquí», aceleró. El motor rugió como un trueno. La lluvia comenzaba a caer, fina, convirtiendo el asfalto en un espejo. El sonido del limpiaparabrisas marcaba el ritmo de sus corazones. Olivia miraba por la ventana, viendo las gotas deslizarse por el cristal, y murmuró en voz baja, casi para sí misma: «Tenemos que llegar antes que ella. Tenemos que hacerlo». El auto cortaba las avenidas mojadas con violencia, las luces rojas reflejándose en el cofre. Khalid no hablaba, pero el silencio entre ambos lo decía todo. Luchaba contra la culpa, contra el eco de la voz de su hijo pidiendo atención y contra el miedo de que ya fuera demasiado tarde. Olivia, por su parte, sentía algo que nunca había sentido antes: confianza. Por primera vez alguien escuchaba lo que decía. Por primera vez una voz pequeña hacía la diferencia. La niña observaba al hombre al volante, su rostro iluminado por los faros de los autos que venían en sentido contrario, y comprendió que detrás de ese traje y de esa frialdad había un padre desesperado. «¿Cree que lo lograremos?», preguntó ella, en voz baja. Khalid la miró brevemente antes de volver la vista a la carretera. «Tenemos que lograrlo», respondió con voz grave y cortante. «Fallar no es una opción». El radio del auto crepitó. Khalid presionó el botón del comunicador. «Unidad Alfa, necesito todas las patrullas disponibles en el puerto clandestino Terminal 17. Urgente». La respuesta llegó con interferencia.
Orden confirmada, señor. Él colgó y aceleró aún más. Olivia se sujetaba con fuerza del asiento, el cuerpo sacudiéndose con cada curva brusca. ¿Y si salen antes de que lleguemos?, preguntó con la mirada angustiada. Entonces bloquearemos la salida del barco, contestó él sin dudar. No voy a perder a mi hijo. No otra vez. La convicción en su voz hizo que Olivia guardara silencio. El auto atravesó un túnel y por un instante el interior quedó envuelto en luces intermitentes y sombras rápidas. La niña vio su propio reflejo en el vidrio. Los ojos cansados, el miedo, pero también la fuerza. La niña que un día pedía limosna, ahora guiaba el camino de un hombre que poseía el mundo. El coche avanzaba devorando el asfalto. Con cada kilómetro, el miedo crecía. La ciudad parecía desvanecerse detrás de ellos, y lo único que quedaba era el sonido del motor y el corazón de un padre tratando de enmendar lo que había ignorado por demasiado tiempo. El sonido del motor fue disminuyendo hasta mezclarse con el ruido de la lluvia. El coche se detuvo a unos metros de los portones oxidados del Terminal 17. Khalid apagó los faros y respiró hondo, observando la espesa neblina que cubría el muelle. Las luces de los almacenes parpadeaban de forma intermitente, y el viento traía un olor a sal mezclado con aceite y óxido. Olivia apretó su abrigo contra el cuerpo, temblando. Sentía el corazón latir tan fuerte que parecía rebotar en las paredes metálicas a su alrededor. «Es aquí», dijo ella con la voz quebrada. «Reconozco ese contenedor azul». Ella habló de él por teléfono. Khalid asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Quédate detrás de mí, y no hagas ruido». Avanzaron despacio, escondiéndose entre las pilas de contenedores. El sonido de las botas de Khalid apenas se oía, y Olivia pisaba las charcas con cuidado para no hacer ruido. El lugar parecía un laberinto. Pasillos largos de metal, sombras densas y el sonido distante de los motores de un barco encendiéndose. A lo lejos, voces masculinas hablaban en árabe, rápidas, nerviosas. Khalid hizo una señal para que la niña se detuviera. Su rostro estaba tenso, sudoroso. «Ella está aquí», susurró Olivia con los ojos muy abiertos. Vi un velo morado pasar entre los contenedores. El multimillonario se acercó lentamente al borde del pasillo, y entonces la vio. Samira caminaba con pasos firmes, cargando a Zein en los brazos. El niño estaba sedado, el cuerpo inerte, la cabeza apoyada sobre su hombro. Samira miraba hacia el barco carguero que se balanceaba en el muelle, a punto de zarpar. Khalid sintió hervir la sangre. Quiso gritar, correr, arrancar a su hijo de ahí, pero sabía que cualquier movimiento precipitado podía ser fatal. Olivia, a su lado, sujetaba la manga de su camisa. «Se lo va a llevar», susurró. «Tenemos que hacer algo». Khalid respiró hondo y dio un paso al frente, saliendo de la sombra. «¡Samira!», gritó. Su voz retumbó como un trueno. Ella se volvió lentamente, el velo morado ondeando con el viento y el rostro cargado de sorpresa y odio. «Khalid», dijo con un tono frío. «Sabía que vendrías». Él dio otro paso. «Suelta a mi hijo, ahora». Una sonrisa vacía, peligrosa, se dibujó en sus labios. Un paso más y lo pierdes todo. Y con un movimiento suave y calculado, Samira sacó un arma de su bolso. Olivia contuvo el aire, asustada. La lluvia golpeaba fuerte, el sonido de las gotas mezclándose con el eco metálico del arma al ser amartillada. Khalid levantó lentamente las manos. «Samira, piensa en lo que estás haciendo. No necesitas hacer esto. Podemos resolverlo. Dinero, seguridad, lo que quieras». Ella rió, una risa que sonó como vidrio quebrándose. «¿Dinero?», repitió con ironía. «No, Khalid, esto nunca fue por dinero». Su mirada brillaba con un destello enfermizo. «Hice un trato. Se lo llevarán, a tu precioso heredero, lejos de aquí».
El grupo desaparecerá con él en el mundo y nadie jamás lo encontrará. Así, cuando te des cuenta de lo que perdiste, ya será demasiado tarde. Khalid sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «¡Estás loca!», murmuró con la voz quebrada. «Es nuestro hijo. Tu hijo, no el mío». Levantó el arma con firmeza, el velo pegado a la piel por la lluvia. «Nunca fui más que un adorno para ti, pero ahora seré la razón por la que el mundo recordará tu nombre, como el hombre que lo perdió todo y no pudo impedirlo». Olivia observaba temblando. El rostro de Zane estaba pálido, casi sin vida. La niña quería correr hacia él, pero el miedo la mantenía inmóvil. El multimillonario dio otro paso. «No hagas esto, Samira», dijo con voz firme, aunque con una mirada suplicante. «Es solo un niño». Ella apretó el gatillo, sin disparar, solo para hacerlo retroceder. «Él es tu punto débil, Khalid, y aprendí que quien quiere ganar debe eliminar sus debilidades». Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Zane se movió. Primero un leve movimiento de dedos, luego de todo el cuerpo. Los ojos se abrieron lentamente, confusos, aturdidos. El sedante aún corría por sus venas, pero el miedo lo hizo reaccionar. Vio a su padre a la distancia, vio el brillo metálico del arma y la sombra de su madrastra sobre él. Un instinto puro y desesperado tomó el control de su cuerpo. «Samira, no», murmuró con la voz ronca, casi inaudible, y antes de que ella lo notara, el niño empujó su brazo con todas sus fuerzas. El disparo resonó como un trueno, cortando el aire y haciendo que el sonido rebotara entre los contenedores. La bala golpeó una lámina metálica arriba, rebotando. Samira gritó, perdiendo el equilibrio. Khalid corrió con todas sus fuerzas, se lanzó sobre ella y el arma cayó al suelo. El sonido de las sirenas empezó a llenar el aire. Las patrullas se acercaban al puerto. Olivia, todavía temblando, corrió hacia Zane y lo abrazó con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó con la voz temblorosa. El niño parpadeó, confundido, pero asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Los policías llegaron segundos después. Samira fue esposada, gritando insultos en árabe, el velo cayendo de sus hombros. Khalid observaba todo en silencio, con el pecho agitado, respirando con dificultad. Cuando el caos terminó, se volvió. Y los vio a los dos, lado a lado, empapados por la lluvia. Zane, frágil y aún aturdido. Olivia, la niña que había cambiado su destino. Khalid corrió hacia su hijo y lo tomó en brazos con desesperación, cayendo de rodillas. El abrazo fue largo, ahogado en llanto. «Hijo», murmuró entre sollozos. «Perdóname por no haberte escuchado. Debí protegerte». Zane, todavía débil, se aferró a su padre, el rostro hundido en su pecho. Las lágrimas de ambos se mezclaban con la lluvia. Cuando Khalid levantó la mirada, vio a Olivia parada frente a ellos, temblando, el rostro cubierto de lágrimas. Se levantó y la atrajo al mismo abrazo, apretándolos a los dos con fuerza, como si su propia vida dependiera de eso. «Salvaste a mi hijo», dijo, con la voz quebrada. «Salvaste mi vida». La niña lloraba en silencio y respondió bajito con una pureza desarmante. «Solo hice lo que alguien tenía que hacer». La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante parecía bendecir el reencuentro. Bajo el sonido de las sirenas y el reflejo de las luces rojas sobre el suelo mojado, tres almas se unieron: un padre arrepentido, un hijo renacido y una niña que había transformado su destino para siempre. El gran salón del hotel estaba completamente transformado. Donde antes había sido escenario de tensión y miedo, ahora flores y luces doradas decoraban el lugar. Periodistas se amontonaban con cámaras, los guardias de seguridad se movían discretos y los invitados importantes, políticos, diplomáticos, empresarios, ocupaban cada asiento. En el centro del escenario, un estandarte con el escudo de la familia Al-Rashid ondeaba suavemente. La ceremonia se había organizado con prisa,
pero había algo solemne en el aire. Todos estaban allí para honrar a una niña que nadie imaginó ver en un sitio como ese. Olivia entró tímida, guiada por una asistente. Llevaba un vestido sencillo, azul claro, y sandalias nuevas. Era visiblemente la más pequeña y la más humilde entre todos, pero cuando caminó hacia el escenario, todo el salón se puso de pie. Khalid la esperaba. Vestido con un traje oscuro y a su lado, Zane sonreía con la mirada de quien finalmente comprende el valor del coraje. Los aplausos resonaron, llenando el espacio como un abrazo colectivo. Por un momento, la niña creyó que todo era un sueño. Khalid ajustó el micrófono, la voz cargada de emoción. «Hace unos días casi pierdo lo que más amo», comenzó. «Pero Dios envió a alguien que, aún teniendo tan poco, me enseñó lo que significa tenerlo todo». Miró hacia Olivia. «Esta niña arriesgó su vida para salvar a mi hijo, y hoy quiero que el mundo conozca su nombre». El público guardó silencio, atento, mientras él colocaba la medalla dorada en su pecho. Olivia Pérez, la guardiana invisible. El aplauso que siguió fue largo y ensordecedor. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de la niña, reflejándose en las lágrimas que insistían en caer. No sabía qué decir, así que solo sonrió, tímida. Khalid se arrodilló frente a ella, en un gesto de humildad poco común, y susurró: «No solo salvaste a mi hijo, también me salvaste a mí». Olivia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba no por lástima, sino por gratitud. Después de la ceremonia, salieron al balcón del salón. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. Khalid se volvió hacia ella y dijo, con un tono firme y tierno: «He creado un fondo a tu nombre. Estudiarás donde quieras, en cualquier parte del mundo». Olivia bajó la cabeza emocionada. «No hice esto por una recompensa», susurró. «Lo sé», respondió él sonriendo. «Y precisamente por eso mereces todo». Y allí, con el viento de la noche acariciando sus rostros, la niña que un día pidió comida, ahora recibía el reconocimiento del mundo entero. Los meses siguientes transformaron por completo la vida de Olivia. Del refugio en la calle a las aulas de una de las mejores escuelas del país, parecía vivir un sueño imposible. Khalid había cumplido su promesa, le dio todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo, pero más que eso, le dio un hogar. En el corazón de la mansión Al-Rashid, Olivia ahora tenía una habitación solo para ella, ropa limpia y algo que nunca había tenido antes, una familia que la esperaba en la mesa. Zane, aún recuperándose del trauma, fue el primero en acercarse de verdad. Al principio las conversaciones eran tímidas, llenas de silencios y miradas inciertas. Pero pronto llegaron las risas, los estudios compartidos, las tardes jugando ajedrez en el jardín o inventando juegos con el perro de la casa. La niña que un día lo había advertido del peligro, ahora era su confidente, su mejor amiga. Entre ellos ya no existía deuda alguna, solo cariño. Una tarde, Zane entró al cuarto de Olivia con una expresión curiosa. «¿Sabes qué es extraño?», preguntó. «¿Qué cosa?», dijo ella sonriendo. «Siento como si siempre nos hubiéramos conocido». Ella sonrió sentándose en la cama. «Tal vez nos encontramos antes, solo que no lo recordábamos». Él rió, apoyando el hombro en el de ella. «¿Como hermanos?», Olivia asintió lentamente. «Como hermanos de alma». El silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Khalid los observaba a lo lejos, siempre con una mirada de orgullo y ternura. Le costaba creer que aquella niña frágil y asustada ahora llenara su casa de risas y esperanza. A veces se sorprendía pensando en lo que habría pasado si no hubiera escuchado aquella voz, y el pensamiento le erizaba la piel. Pero ahora lo sabía. Los milagros, a veces, tienen el tamaño de una niña con valor. Las tardes eran más ligeras, el aire más dulce. En el jardín, bajo el atardecer, los dos niños corrían descalzos, sin miedo al mañana.
Y mientras sus risas resonaban por los pasillos de la mansión, Khalid sentía el corazón en paz. El tiempo había sanado las heridas, el dolor había dado paso a la gratitud, y entre esas risas comprendió que bajo su techo no tenía solo un hijo, sino dos. El mar se extendía tranquilo frente a ellos, teñido por los tonos dorados del atardecer. Las olas rompían suavemente contra las rocas, mientras el viento traía el olor a sal y recuerdos. Khalid, Zane y Olivia caminaban lado a lado por la arena mojada, en silencio. Cada paso parecía cargar una historia, una herida, una sanación. No había prisa, solo la serenidad de quienes finalmente comprendieron el valor del tiempo y de escuchar. Zane fue el primero en romper el silencio. «Papá», dijo mirando el horizonte, «¿recuerdas cuando intenté hablar contigo aquel día y no me escuchaste?» Khalid se detuvo, la mirada distante, y asintió con un suspiro profundo. «Lo recuerdo, hijo. Y todos los días desde entonces me he preguntado qué habría pasado si te hubiera escuchado». Olivia los observaba con el corazón apretado. Sabía que aquel diálogo no era solo entre padre e hijo, sino entre el arrepentimiento y el perdón. El multimillonario se agachó frente a los dos con una sonrisa suave y cansada. «Ustedes me enseñaron que el valor no viene de la fuerza», dijo. «Viene del corazón, y que a veces la voz más importante es la que el mundo insiste en ignorar». Zane sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Olivia bajó la cabeza conmovida y respondió en tono dulce. «Y cuando el corazón habla, hay que escuchar». Khalid extendió las manos y colocó una sobre el hombro de cada uno en un gesto lleno de amor. El sol descendía lentamente, hundiéndose en el mar como una promesa de nuevo comienzo. El viento despeinaba el cabello de Olivia, y Zane rió al ver a su padre intentando sujetar el pañuelo que volaba en el aire. Las risas de los tres se mezclaron con el sonido de las olas, ligeras, sinceras. Era el sonido de una nueva vida. La niña que un día fue invisible ahora era el puente entre dos corazones que antes estaban distantes. Khalid miró al cielo teñido de naranja y murmuró: «Tal vez los milagros no vienen del cielo, tal vez vienen de las personas pequeñas, con almas grandes». Olivia lo miró y sonrió. Zane asintió, apretando la mano de ella. Se abrazaron largamente, mientras el mar reflejaba el último brillo del sol, y en ese instante lo imposible parecía posible. El pasado había sido perdonado, y el amor, simple, puro y humano, por fin había encontrado su hogar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.